Este es el Telesin Street Grip que está para las cámaras DJI. En este caso la tengo con una DJI Action 4, pero también es compatible con la DJI Action 3 y también con la 5 Pro. El Camera Grip Holder viene compuesto básicamente de estas cuatro cosas. Lo primero obviamente es una correa que es simplemente para sostenerlo, pero de eso hablaremos después. La parte importante viene acá, que son estos tres objetos, que son la caja, el agarre y por supuesto el disparador metálico. Vamos uno por uno. Lo primero que tenemos es acá la jaula metálica, que se ve bastante resistente y tiene acá este botón simplemente para abrirla. Si uno la cierra con fuerza, un solo clic bastará, pero a veces no queda bien, especialmente si uno tiene puesta la cámara. Para poner la cámara simplemente tenemos que abrir, colocar la cámara en el sentido apropiado, deslizarlo y ya está. A veces queda así como mal cerrado y toca esperar el doble clic para que quede lista la jaula de la cámara. Tiene por supuesto acá no solamente rosca de tornillo para cualquier clase de trípode, sino también el agarre magnético de DJI. Y por supuesto la parte de abajo también está libre para ponerle el agarre original de la marca. La segunda parte por supuesto es el agarre, que también es casi todo metálico, excepto esta parte donde está el nombre de la marca y que es donde uno agarra, que es como una especie de cuero vegano según lo que dice la marca, y que la verdad tiene una buena sensación. Esto viene con un tornillo que se va a encajar en esta parte de acá de la jaula y además viene con esta pequeña llave que es magnética y se guarda acá simplemente para apretar. Una vez hemos ajustado bien esto y que ya no se mueve ni se puede zafar, podemos volver a guardar la llavecita de forma magnética acá. Y por último viene el disparador, que tiene este color rojo y también tiene una zapata fría acá y que va a encajar justamente la otra en este puesto. ¿Para qué funciona esto? Simplemente cerrándola así va a quedar y vamos a tener esta zapata libre por si requerimos poner un micrófono o si queremos poner una luz o cualquier cosa. Esto va a quedar justamente encajado encima del botón de disparo de las cámaras y ya ha quedado montado el soporte de Telesim para las DJI Action 3, 4 y 5. Ahora, si necesitas sacar la cámara de acá sin necesidad de tener que desmontar todo esto, puedes hacerlo de la siguiente forma. Esta pestaña al disparar se puede levantar hacia arriba y empujando acá el botón vamos a poder liberar la cámara y sacarla. Deslizando por si uno tiene que cambiar, por ejemplo, la batería o alguna cosa por el estilo. Y de vuelta volvemos y la ponemos, nos aseguramos de que cierre bien y ya está. La verdad es que este grip me gusta bastante y es bastante práctico, aunque no es perfecto y tiene algunos pequeños defectos. El botón del disparador es bastante sensible e incluso en este video, teniéndola solamente así en la mano, por accidente lo he tocado en un par de ocasiones y ha iniciado la grabación o ha tomado fotos con la cámara. Entonces eso es algo que empieza a volverse un poco desesperante y toca desactivar la captura rápida de la DJI, cosa que no quisiera uno hacer porque es bastante útil. Hay otro tema que es el peso que le agrega a este grip, porque sí, al ser todo metálica la estructura, le agrega bastante peso y eso creo que al final termina jugando en contra de lo que, por lo menos para mí, debería ser la esencia de una cámara de acción como esta de DJI, que es la practicidad, en especial si uno va a salir. Esto lo convierte en una cámara mucho más pesada y un poco más estorbosa a la hora de llevar, ya no cabe tan fácil en el bolsillo de un pantalón, entonces creo que eso es algo a considerar. Para tomas casuales o constantes y que todo el tiempo la estás llevando en la mano puede funcionar, especialmente si le agregamos la cuerda que viene incluida para cargarla amarrada y ya está. Pero puede convertirse en algo muy molesto si es durante mucho tiempo. Y entre las desventajas que le encontré a esto es que solamente se puede poner en un trípode estando con todo el case puesto de la forma tradicional con el agarre de DJI original, pero ya en este lado no hay nada que permita que se coloque de forma vertical. La única manera sería colocarlo así de pie sobre una mesa o una superficie plana. Otro punto negativo que veo es el tema del precio. Este no es un accesorio precisamente muy económico o asequible para la gran mayoría de personas y que por ese valor pueden obtener, así sea
un buen kit de accesorios que puedan llevar sus trabajos, sus videos, sus fotos a otro nivel y que van a serles mucho más útiles sin tener que gastar tanto en algo que simplemente va a mejorar tu agarre. Pero esto es una percepción muy personal y puede que para alguien sea supremamente importante esto, pero sí creo que su precio es elevado. Por último, tengo una preocupación con el case metálico y es que pueda llegar a dañar la cámara. El sistema, como es deslizando la cámara necesariamente para poder sacarla, puede que en algún momento llegue a rayar estos bordes de la cámara al ser completamente metálico, cosa que por ejemplo con el sistema del case original de DJI no ocurre porque este se mete de frente y esto además es plástico. Eso sí, debo decir que este sistema del case original de DJI no me ha gustado nunca porque tienes que empujar la cámara y por ende ensuciar la pantalla trasera para sacarlo, mientras que con esta la tomas de las partes plásticas de la cámara y la deslizas en el case sin tener que tocar las pantallas, cosa que hace que permanezcan un poco más limpia, pero es un detalle menor. ¿Vale entonces la pena este grip de Telesin? La verdad es que creo que es un accesorio bastante interesante y que le da otra cosa a la cámara, la vuelve mucho más con una sensación de cámara tradicional, es mucho más fácil de sujetar con una sola mano y hacer todo básicamente con una sola mano, pero tiene algunos puntos negativos que si bien no son necesariamente tan malos o que pueda que no afecten a mucha gente, pero creo que agregarle tanto peso adicional a una cámara simplemente para mejorar el agarre puede que no justifique el peso que le estoy sumando y lo que estoy cargando versus los resultados que vayan a cambiar diametralmente. Y por si se lo están preguntando, este es el kit para las DJI 5, 4 y 3, pero también Telesin tiene una versión para las cámaras GoPro desde la 9 hasta la 13, que es básicamente lo mismo que les acabo de mostrar, solamente que en vez de que los detalles estén en rojo, vienen en azul. Si este video te ha sido de utilidad, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, que me ayudas bastante para poder seguir creciendo y creando esta clase de contenidos. Además, si tienes alguna duda en específico del Street Grip, no dudes de dejarlo en los comentarios y las estaré respondiendo la mayor cantidad que pueda. Si quieres utilizar una cámara de acción como esta DJI Action 4 para otro tipo de cosas que no necesariamente son deportes de acción, sino hacer por ejemplo vlogs, te recomiendo que vayas a este video donde te muestro cómo se desempeña y cómo hago yo para crear esa clase de videos. Nos vemos en el siguiente.